El despertador sonó a las 6 de la mañana, taladrando el silencio de una casa que se sentía más fría de lo habitual, una frialdad que no provenía del aire acondicionado, sino de las mismas paredes, como si el hormigón hubiera muerto durante la noche. Elías abrió los ojos, esperando ver el rostro amable de Marta, su esposa de 20 años, durmiendo a su lado. Se giró, con la mano extendida para apartar un mechón de cabello de su frente, pero sus dedos se detuvieron en el aire, paralizados por una confusión reptante y visceral. Lo que había sobre la almohada no era Marta. Era ella, sí, reconocía el pijama de seda azul, la curva familiar de su hombro, el olor a lavanda y sueño profundo, pero donde debería estar su rostro, solo había una mancha inquietante. No era una herida, ni una máscara, ni una deformidad física grotesca, era algo mucho peor. Era como si alguien hubiera pasado un borrador húmedo sobre una pintura al óleo fresca. Los rasgos estaban allí, pero diluidos, mezclados en un remolino de carne pálida que vibraba levemente, negándose a enfocarse. Elías parpadeó, frotándose los ojos con fuerza hasta ver estrellas, convencido de que era una secuela de la migraña de la noche anterior o quizás un derrame ocular repentino, un fallo en su propio cerebro. Marta, susurró, y su propia voz sonó extraña en la habitación, absorbida por las paredes como si estuvieran forradas de fieltro negro. La figura se movió. El borrón donde debían estar los ojos se giró hacia él. No hubo sonido, solo la sensación de ser observado por un vacío que intentaba recordar que era ser humano. Elías saltó de la cama, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, y retrocedió hasta el pasillo, tropezando con la alfombra. Necesitaba luz, necesitaba café, necesitaba lógica. Bajó las escaleras tambaleándose, encendiendo todas las luces a su paso, pero la electricidad parecía débil, amarillenta y enferma. En la cocina, su hija de 7 años, Sofía, estaba sentada frente a un tazón de cereales intacto. Elías suspiró aliviado al ver su pequeña espalda, sus coletas desordenadas. Sofía, cariño, algo le pasa a mamá, tenemos que, comenzó a decir mientras la giraba por el hombro. El grito se le ahogó en la garganta, convirtiéndose en un gorgoteo de terror puro. Sofía se dio la vuelta, y su cara era una superficie lisa de piel tensa. Sin ojos. Sin boca. Sin nariz. Solo una silueta craneal cubierta de dermis perfecta y vacía. Y sin embargo, Elías pudo sentir que ella estaba sonriendo. Lo sabía. Una risa psíquica, infantil y retorcida, resonó directamente dentro de su cráneo, saltándose sus oídos. Elías retrocedió, golpeando la encimera, y el ruido de los cubiertos cayendo al suelo fue ensordecedor. Trató de racionalizarlo, una alucinación colectiva, gas nervioso, un brote psicótico. Corrió hacia la puerta principal, la abrió de un tirón y miró hacia la calle. El vecindario estaba sumido en una niebla gris que no era niebla, sino estática visual. Vio al vecino, el señor Henderson, paseando a su perro. Ambos, hombre y animal, eran siluetas negras bidimensionales, recortes de papel andando sobre un fondo que se desvanecía. El mundo se estaba renderizando mal. Elías cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo, aunque sabía que era inútil. La casa comenzó a crujir. No eran los asentamientos de la madera, eran pasos. Pasos arriba. Pasos en el sótano. Pasos detrás de las paredes. Las fotos en el recibidor, aquellas que documentaban sus vacaciones en la playa y cumpleaños felices, comenzaron a cambiar frente a sus ojos. Las caras de las fotos se derretían, goteando como cera negra hacia el marco inferior, dejando huecos blancos en el papel fotográfico. Elías corrió hacia su despacho, la única habitación con cerrojo interior, y se encerró. El sonido de arrastre comenzó al otro lado de la puerta. Era el sonido de piel frotándose contra la madera pintada.
Elías, la voz no era de Marta, ni de Sofía. Era una amalgama de todas las voces que había conocido, superpuestas y distorsionadas. ¿Por qué te escondes? Ya casi no te recordamos. La manija de la puerta giró violentamente. Elías empujó el escritorio contra la entrada, pero las sombras comenzaron a filtrarse por debajo del umbral, no como luz, sino como un líquido viscoso y oscuro que desafiaba la gravedad, subiendo por las patas de los muebles. El terror se transformó en una adrenalina fría y afilada. Agarró un abrecartas de metal pesado, su única arma contra lo imposible. Las sombras se solidificaron en el centro de la habitación, levantándose como columnas de humo denso que tomaban formas humanoides. Eran 3. Una tenía la estatura de Marta, otra la de Sofía, y la tercera era alta, imponente, con la forma de su padre muerto hacía años. No tenían rostro, pero tenían intención. Avanzaron al unísono. Elías lanzó un golpe al aire, cortando la forma más pequeña. El abrecartas atravesó la negrura sin resistencia, pero el frío que subió por su brazo le quemó los nervios. La figura de Marta se abalanzó sobre él, sus manos, que ahora eran garras de sombra alargadas, se cerraron alrededor de su garganta. El tacto era gélido, absoluto. Elías forcejeó, pateando y gritando, pero el sonido de sus gritos se estaba volviendo sordo, lejano. Sintió una presión inmensa en su propia cara. Como si dedos invisibles estuvieran amasando sus facciones, borrando la estructura de su nariz, sellando sus párpados. Miró desesperadamente hacia un espejo colgado en la pared del despacho. Lo que vio rompió su mente antes que su cuerpo. Su reflejo lo miraba, pero ya no tenía ojos. La piel había crecido sobre ellos. Su boca se estaba cerrando, la carne fusionándose en una cicatriz impoluta. Las figuras lo rodearon, susurrando en un idioma de olvido. Ahora eres uno de nosotros. Ahora eres memoria. Elías intentó gritar una última vez, pero su boca ya no existía. La oscuridad lo engulló por completo, y lo último que sintió fue como su identidad se disolvía en la nada, convirtiéndose en una silueta más en una casa llena de extraños que alguna vez se amaron.